que cuando trabajamos cuando se inicia un proceso en el mundo de la realidad, lo que va a pasar es que estos van a realizarse modificando el mundo de la realidad con objetos, el mundo de la realidad con instrumentos, el mundo de la realidad para los efectos de facilitar el delito. Y este es un tema muy importante, porque nos hemos acostumbrado mucho a trabajar el proceso penal y directamente el problema de las medidas cautelares vinculadas a los temas de carácter personal, las medidas coercitivas personales. Pero de hecho el proceso abarca otros ámbitos y la poca difusión con relación a el manejo o a la gestión de estos objetos materiales es lo que hace que en muchos casos se presenten varios problemas que no son resueltos de manera adecuada. Es el caso de los objetos materiales que sirven como instrumento o efectos del delito, que dan lugar a la incautación en un primer momento y que luego debe ser confirmada por los operadores jurisdiccionales. De hecho, estoy haciendo solamente una presentación general con relación a este tema harto frecuente del día a día, las incautaciones, ¿cierto?, de objetos delictivos, algunos intrínsecamente delictivos, como las patas de cabra, etcétera, y otras que no tienen un contenido intrínsecamente delictivo, que sin embargo, por ser un patrimonio que pueda generar algún tipo de renta, tienen que ser incautados para sustraerlo de la esfera, de la esfera patrimonial que vincula a los imputados, investigados o a personas que no estando vinculadas al proceso, sin embargo, son las propietarias de esos efectos, de esos objetos, de esos instrumentos. Ese es uno de los temas, ¿no? Normalmente, cuando se produce un hecho delictivo, así en forma general, no me voy a referir pues a un arma, una pistola, un vehículo, la necesidad de preservar esa información para efectos de que puedan ser llevados a juicio es de mucha importancia. Definitivamente, en un primer momento se trabaja bastante con el tema de la protección de la escena del crimen, la generación de toda una cadena de custodia para los efectos de la realización de actos de investigación, expertos o no, pero que van a orientar a efecto de que estos objetos materiales puedan ser llevados a juicio con la garantía de su genuinidad. En otras palabras, esta genuinidad supone afirmar el principio de mismidad. Esto mismo que se ha incautado en estos actos de investigación son los mismos que se están presentando durante el desarrollo del juicio. Y para ello es evidente que se debe vincular a una estricta y rigurosa cadena de custodia, solamente para hablar de los actos de incautación, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo en esos casos la necesidad de la incautación como objeto material probatorio va a ser, pero muy importante, con sujeción, como reiteramos, a las reglas de cadena de custodia, para los efectos de que una vez en el juicio oral, estas puedan ser incorporadas en función de lo dispuesto en el artículo 382 y sirvan para que se fundamente una decisión de condena o una decisión absolutoria. Bien, pero esta primera parte solamente está referida de manera general a este tema de la incautación. De hecho, la incautación, el embargo, el secuestro conservativo, la inhibición, el desalojo preventivo, las pensiones alimentarias preventivas, son un conjunto de medidas que deben ser comprendidas. ¿Levantó la mano el doctor Juan Orlando? ¿O es de casualidad? Es de casualidad, doctor, porque todavía recién estamos dando inicio. Adelante, Correcto. doctor. Bien. Entonces vamos a empezar a contextualizar este tema de estas medidas de manera general. Primero, comprender que estamos ante estas medidas coercitivas y este mismo término de coerción debe ser entendida en su real alcance. Es decir, las medidas coercitivas que pueden ser ejercitadas
por la autoridad fiscal, la autoridad policial o la autoridad judicial, suponen pues actos que en algunos casos pueden suponer el ejercicio de la fuerza pública. De ahí su nombre de coercitiva, medida coercitiva. En forma general, si hablamos de una medida coercitiva, como por ejemplo una medida cautelar personal, como la prisión preventiva, medida coercitiva personal, no cabe duda que el ejercicio de la fuerza pública va a ser importante para su efectividad. Cuando de pronto se hace una incautación de algún instrumento o un objeto delictivo, también estamos hablando de una medida coercitiva, es la fuerza pública la que se va a imponer para los efectos de asegurar esa evidencia delictiva o ese instrumento delictivo. Entonces, cuando hacemos referencia justamente a este tema de las medidas coercitivas, es muy importante tener en cuenta ello, ¿no? Lo que pasa es que todos nosotros como personas con derechos fundamentales tenemos una esfera de atribuciones, una esfera de derechos y facultades, y esto supone no solamente una esfera de derechos fundamentales vinculados a nuestro ámbito subjetivo, sino que las libertades o derechos que tenemos vinculan a cosas, vinculan a prestaciones. Cuando se suscita algún evento delictivo, para los efectos de los actos de investigación, generalmente en etapa de diligencia preliminar o investigación preparatoria, se van a dar casi siempre estas intromisiones, ¿no? Esas intromisiones que, como se indica, son restricciones o privaciones de esa esfera personal o patrimonial, en ambos ámbitos, ¿no? Consideremos siempre los derechos fundamentales. El ámbito de la libertad es ingerido, limitado, en un contexto justamente de una investigación. El ámbito patrimonial también, como habíamos señalado al inicio, este ámbito patrimonial no solamente puede ser afectado, vinculado al imputado, sino también que en muchos casos esto puede estar relacionado a un tercero, ¿no? El uso de un camión para el traslado de contrabando, un camión acondicionado para estos efectos, no cabe duda, pues está directamente relacionado con ello, ¿no? En forma general, son intromisiones. Siempre entendamos esto desde esta perspectiva de considerar a los derechos fundamentales con un contenido esencial y un contenido no esencial. Lo que va a ser afectado con estas restricciones o limitaciones, no cabe duda, son pues esa parte del derecho fundamental a la libertad, al patrimonio o a la propiedad, que va a ser afectado con la medida que se realice, la medida que se vaya a tomar en su momento. Pero antes de eso, quiero hacer referencia a un tema muy importante. La regla general es que la única autoridad que puede decidir la restricción o limitación de los derechos fundamentales es el juez. Eso es claro. Pero de pronto puede haber algunos cuestionamientos cuando se diga, oiga, pero la fiscalía o la policía, por ejemplo, la policía en los casos de flagrancia delictiva, cuando tenga que hacer la incautación de los bienes, no sé, puede ser un instrumento pues intrínsecamente delictivo por sí, o puede ser un efecto o ganancia o producto del evento delictivo, pues esa acción policial de incautación para los efectos de investigación, nos preguntamos, ¿son actos de injerencia en el ámbito de los derechos fundamentales? Claro que lo son. Eso significa que autoridades distintas a los jueces pueden realizar esas restricciones o limitaciones, sí, pero solamente en casos de urgencia. Y eso significa que se validaría por sí, por el tema de urgencia, en los supuestos de flagrancia, por ejemplo, esa intromisión en el ámbito o en la esfera patrimonial de estas personas. No, no. Porque finalmente el control lo van a realizar los señores jueces cuando tengan que confirmar. Después de cualquier incautación, siempre la autoridad judicial va a hacer un control ex post para verificar de que no se haya afectado los derechos fundamentales de ese imputado, de ese tercero, de ese investigado. No nos olvidemos ello, es un control ex post. Pueden haber controles ex ante, sí, cuando es el Ministerio Público que solicita, por ejemplo, al juez la incautación de algunos bienes, algunos efectos, la incautación de documentos, donde pues ya iniciada la investigación, el Ministerio Público hace el requerimiento al juez
para que éste dicte una medida, una resolución, conforme obviamente a los elementos de juicio suficientes y pues las exigencias de ley para que mediante una resolución se ingiera, haya una intromisión en el ámbito de los derechos del imputado. Como ven ustedes, un control ex post o un control ex ante. En el caso de la confirmatoria es un control ex ante. Veamos siempre esto desde una perspectiva constitucional. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado un poco cuando de pronto se realizan algunas incautaciones por parte de la policía y asumida por el Ministerio Público, y el Ministerio Público solicita la confirmatoria de esa incautación. Y lo que sucede, muchas veces en la práctica, es que las confirmaciones son llevadas adelante simplemente como un acto burocrático más, con una suerte del empleo de resoluciones de copiado y pegado. La confirmación de esa incautación, que vendría a ser el escenario o el momento en el que la autoridad judicial tiene que evaluar la suficiencia de elementos de convicción o suficiencia indiciaria, o que tiene que evaluar que no se haya afectado el principio de proporcionalidad, en ese momento solamente lo que va a realizar es copiar y pegar tal vez resoluciones de formato. Y con ello se burocratiza o se afecta muchas veces el derecho fundamental. Y los señores abogados no hacen mayor cuestión de Estado. Solo cuando solicitan una petición de recalificación, ¿cierto?, de revisión de esa confirmación es cuando se lleva adelante una audiencia para los efectos de evaluar nuevamente si esa incautación se ha llevado adelante. Pero reparen ustedes que si esto lo enfocamos desde una perspectiva de que con las iniciales incautaciones, pues esto pueda suponer la afectación de algún derecho fundamental y los jueces no lo han considerado, esto es gravísimo. Un buen juez, actual presidente de la Corte Superior de Justicia de Trujillo, el doctor Jean-Paul Taboada Pilco, contaba una situación bastante interesante que creo que va a poner de relieve esto que estamos planteando. Se hace la intervención de unos sujetos vinculados a un delito contra el patrimonio, se realizan las incautaciones, con los bienes incautados aún sin confirmar, no hay la confirmatoria de los jueces, pues se dicta prisión preventiva. Luego, el Ministerio Público no descuida su petición para una ratificación de esta incautación y resulta que se llega hasta la etapa intermedia y nunca se llegó a confirmar esa incautación. Pero, sin embargo, los efectos que fueron incautados sirvieron para que se funde una prisión preventiva. Ya estamos frente al problema. Es decir, una prisión preventiva con un efecto incautado que nunca llegó a ser confirmado, tenemos acá el problema. Es suficiente como para considerar que la omisión del Ministerio Público en solicitar la confirmatoria y el hecho de que ésta sea empleada para los efectos de un requerimiento de prisión preventiva supondría, pues, que se validaría. Es evidente que no, porque ¿en qué momento se estaría realizando el control ex post de los jueces? Y en ese caso narra este doctor que, pues, llegado a la etapa intermedia, se tuvo que sobreseer la causa. Y el caso era que se tenía una prisión preventiva, pero el problema fundamental era que la incautación nunca fue confirmada. La incautación nunca dio lugar a que el juez emita una resolución señalando que esos actos de incautación se habrían realizado conforme a derecho y conforme a la Constitución. Bien, solamente para que veamos cómo se presentan estos temas. No nos olvidemos que también esto es bastante frecuente cuando se trata de las incautaciones de bienes de entidad patrimonial, de magnitud patrimonial, ¿no? Por ejemplo, los vehículos de transporte, camiones o bienes inmuebles. No nos olvidemos que tenemos hasta una comisión, ¿cierto?, nacional que supervisa estas incautaciones. Esta Comisión Nacional de Bienes Incautados tiene que ver con la administración de estos bienes e incluso verificar la rentabilidad o no que estos pueden tener. Es decir, es de suma importancia comprender estos problemas de las incautaciones y sus efectos. Bien, pero la idea general que queremos transmitir hasta este momento es que son intromisiones, de eso no cabe duda, son intromisiones, pero legitimados en el ámbito de una investigación. Y los fines tienen que ser de acuerdo al proceso. Acá está uno de los principales problemas que se presentan.
cualquier incidencia, hasta una medida cautelar como la prisión preventiva, es instrumental. Ese es el término que debe comprenderse adecuadamente. Es instrumental a los fines del proceso. Es instrumental, ¿cierto? O bien para asegurar la efectividad de la tutela jurisdiccional, o bien para buscar la verdad. Al inicio, no hay duda, el fin inmediato va a ser la búsqueda de la verdad, ¿cierto? Y con ello determinar los hechos y la responsabilidad, ¿correcto? Ese es el fin del proceso, buscar la verdad, pero repárese que es una búsqueda de la verdad en un contexto institucional, ¿cierto? Una búsqueda de la verdad, pero que tiene su límite en garantizar los derechos de las personas que están vinculadas al proceso. Pero el eje epistémico viene a ser la búsqueda de la verdad. Esta búsqueda de la verdad, como conocemos, es pues lo central, porque todo acto de investigación, todo acto de prueba está en función de lograr esa aproximación a esa verdad como correspondencia con la realidad. Y en esto debemos ser claros. Asumir una concepción epistemológica respecto de la verdad es fundamental, y este concepto de verdad, creo que en una anterior sesión lo habíamos dicho, es la verdad como correspondencia. La verdad como correspondencia con el mundo de la realidad. No la realidad pragmática, la realidad utilitaria, no, sino la verdad correspondencia, la verdad como correspondencia con la realidad. Eso es lo que justifica los actos de investigación. Investigamos para buscar la verdad y se prueba para demostrar la verdad. Pero ¿qué verdad? Esa verdad como correspondencia con la realidad, ¿no? Pero esa verdad como correspondencia de la realidad debe respetar mínimamente los derechos y las garantías de las personas que están vinculadas al proceso. Bien, y el fin inmediato de toda medida coercitiva, es, no cabe duda, de impartir justicia penal, pero esa impartición de justicia penal descansa siempre sobre ese tema que está subrayado, la búsqueda de la verdad. Una decisión, como bien lo plantea el profesor Jordi Ferrer, una decisión es justa en tanto pues sus fundamentos permitan afirmar una descripción o en todo caso una valoración de una verdad como correspondencia con la realidad. Justicia no es una justicia ética, divina, sino metafísica, sino justicia de una decisión supone que esa decisión se está sustentando en razones de correspondencia con la realidad, verdad como correspondencia. La verdad está en función de todo este tema. Bien. ¿A quién compete la búsqueda de la verdad? Esto es muy importante. Pues al Ministerio Público, no cabe duda. Es quien realiza los actos de investigación en función de una hipótesis, es quien pues tiene toda esa atribución, centralmente decimos, porque es el que postula la hipótesis de imputación, el que va a realizar los actos de investigación al inicio, y luego, pues cuando se está en el seno ya del desarrollo del juicio oral, esa verdad encontrada, si es que la encontró, tiene que ser objeto de demostración ante los jueces. No corresponde a los jueces la búsqueda de la verdad. No pueden desarrollar actos de investigación los jueces. Les está vedado. Cuidado con el tema de confundir con el problema de la prueba de oficio. La prueba de oficio es algo diferente a un acto de investigación. En el seno de la investigación preparatoria, la única autoridad estatal que puede realizar actos de investigación es el Ministerio Público. La única autoridad que puede realizar actos de investigación para demostrar su hipótesis de imputación concreta es el Ministerio Público y nadie más que el Ministerio Público. Los jueces no realizan actos de investigación, los jueces no dirigen actos de investigación, los jueces no tienen que ver en absoluto con esa hipótesis que se ha formulado el Ministerio Público como imputación, o en todo caso la hipótesis alternativa que plantea la defensa. Si bien es cierto, estamos señalando que es el Ministerio Público a quien le corresponde la búsqueda de la verdad, esto no excluye a la defensa para que por su parte pueda también realizar actos de investigación, ¿cierto?, a efectos de demostrar que su hipótesis alternativa es la que debe primar, ¿no? Entonces, es el Ministerio Público, y seamos claros en ello, ¿no? Por eso la exigencia de que esa formalización de investigación preparatoria debe tener como núcleo siempre una hipótesis de imputación del hecho punible. Así debe buscar la verdad y dejar de lado esa instruccionalización de la investigación preparatoria. Ese término se emplea para hacer notar cómo así la investigación preparatoria ha degenerado
en una suerte de burocratización y ritualización tan similar como en los procesos sumarios, donde la instruccionalización hacía lugar a que se sustituya la investigación por meros actos de rutina, de burocratización. ¿Bien? Y eso obviamente hace que la verdad se escabulle, la verdad se pierda, la verdad se diluya. Bien, si es el Ministerio Público el que tiene que buscar la verdad, se entiende entonces que para la búsqueda de esa verdad requiere de determinadas medidas coercitivas. Es decir, de nada serviría que hablemos de esa atribución que tiene el Ministerio Público de buscar la verdad, si es que esto no lo vinculamos directamente con, ¿cierto?, determinadas medidas coercitivas que debe emplear, ¿no? Y esto es central cuando se habla de la búsqueda de la verdad, porque, por ejemplo, nadie va a dudar que cuando hacemos referencia a pues, una prisión preventiva, el único legitimado es el Ministerio Público, nadie más. O alguna interceptación telefónica es el Ministerio Público el que tiene que hacer requerimiento. Alguna incautación o la confirmatoria de incautación es el Ministerio Público. Cualquier acto. Si no se tiene constituido al agraviado de un actor civil para los efectos del aseguramiento de la pretensión civil, sigue siendo el Ministerio Público el único que puede hacer ese requerimiento. El actor civil solo está legitimado, en su caso, para solicitar un embargo o un secuestro, pero para los fines de asegurar la reparación civil. Pero para los efectos de los actos de investigación, esas atribuciones le corresponden íntegramente al Ministerio Público. Es el único legitimado para solicitar esas medidas coercitivas que suponen una restricción en el ámbito de libertades del individuo, ¿no? Bien, en el proceso penal, como se había indicado, también tenemos la pretensión civil, pues sí es al actor civil que le corresponde, pero en el ámbito solamente de la medida civil. Acá tenemos un concepto que nos plantea en forma general también el maestro Claude Rorsin. Para llevar a cabo el proceso penal son indispensables las injerencias en la esfera individual y, por cierto, tanto para asegurar el proceso de conocimiento como para asegurar la ejecución. Desarrollar el conocimiento con el objeto incautado, ¿cierto? Y asegurar la ejecución penal, la efectividad de la tutela jurisdiccional. Esas son las medidas coercitivas. Si no existirían las medidas coercitivas, sería un proceso inviable, porque en efecto los actos de investigación en sede penal siempre están en una línea bastante delicada de injerencia o de intromisión en el ámbito de los derechos fundamentales. Solamente evoquemos el tema de una detención en flagrancia delictiva, solamente evoquemos el tema de las incautaciones, solamente evoquemos las intervenciones policiales, evoquemos simplemente las incautaciones y vamos a percatarnos de que siempre pues, hay una injerencia en esa esfera. ¿Para qué, por ejemplo, se dicta una prisión preventiva en forma general? Obviamente para el aseguramiento de la ejecución penal. ¿Para qué se dicta un embargo o un secuestro conforme a la normativa del Código Procesal Civil para los efectos de la ejecución respecto a la pretensión civil? El proceso penal tiene un objeto civil, tiene un objeto penal respecto al objeto penal con relación al bien jurídico libertad del imputado, pues la prisión preventiva aseguraría su permanencia hasta el momento de la sentencia, pero para los efectos de asegurar la pretensión civil tenemos el embargo, tenemos el secuestro conservativo, pero para los efectos de la realización de los actos de investigación como proceso de conocimiento, lo que tenemos son las incautaciones, ¿cierto? Y luego, si estos son intrínsecamente delictivos o no lo sean, se tiene que resolver en la sentencia el decomiso. La incautación es un acto procesal de investigación. El decomiso viene a ser el acto material de decisión que se toma sobre ese objeto, ¿correcto? Bien. Digo esto porque muchas veces hay una confusión en cuanto a este tema, pues se incauta un bien y finalmente los jueces no resuelven el decomiso, tampoco disponen que se deje sin efecto la incautación y queda un poco en el limbo porque pues o bien no tomaron conocimiento de que se incautó un bien o bien pues olvidaron simplemente pronunciarse sobre ese tema. Los jueces tienen que pronunciarse sobre el destino de ese bien. Puede ser que se trate de un bien intrínsecamente delictivo, y no obstante se absuelva al imputado porque no se le ha vinculado con ese bien intrínsecamente delictivo. En esos supuestos, por más que se haya absuelto, se tiene que disponer pues la eliminación, la destrucción de ese instrumento con fines delictivos, ¿no? Verduguillos, droga, pasta base de cocaína,
armamento, fuego hechizo, cualquiera de ellos, por más que sea absuelto. Pero tiene que haber una decisión. Si no hay una decisión al respecto, pues esa incautación queda en el limbo, ¿no? Bien. Competencias. Son competentes para interferir en la esfera jurídica del individuo por orden de importancia el juez, fiscal, el funcionario auxiliar de la policía, todo oficial de la policía y todo ciudadano. Cuando hace referencia a todo ciudadano, me parece que esta es una cuestión excepcional cuando hablamos del arresto ciudadano, ¿correcto? Arresto, medida coercitiva, ¿quién lo emplea? Los ciudadanos, pero bueno, está bastante limitado. Pero lo fundamental de todo esto es que tengamos una idea clara. Todo va a pasar por la supervisión judicial. Si es que es detenido por ciudadanos, puesto a disposición de la policía, esto tiene que ser objeto, obviamente, de un control judicial. Si estamos hablando de una detención preliminar, una suerte de control de legalidad de la detención. Si es un efectivo policial y hay incautación, hablando ahora sí de cosas reales, ¿cierto? Entonces, la incautación tiene que ser objeto de una confirmación a petición de la fiscalía. Siempre, finalmente, cualquier injerencia o intromisión en el ámbito de los derechos y libertades de los ciudadanos investigados van a pasar por una decisión judicial, sea ex post o sea ex ante, pero tiene que pasar por una decisión. Si es que no pasa por esa decisión, pues se puede incurrir en ese problema que señalaba en Trujillo, cuando se tuvo que disponer el sobreseimiento de un proceso porque el Ministerio Público nunca solicitó la incautación de los efectos con los que se tenía que cometer el delito. Con posterioridad salió una casación, que lo vamos a comentar después, que hace referencia a algo muy interesante. Si bien dice, se incauta un determinado bien, pero resulta que para garantizar el principio, y se logra la confirmación, pero que no ha observado el problema, las reglas de la cadena de custodia, se ha quebrantado la cadena de custodia. El problema viene a ser, frente a estos bienes, ¿cómo se podría afirmar que esa cosa, ese bien, ese instrumento o ese objeto delictivo que es presentado en el desarrollo del juicio oral es el mismo que fue objeto del acto de incautación? ¿Cómo configurar ese principio de mismidad? Bien, y acá la Corte Suprema, en la casación que luego vamos a comentar, hace referencia a que si hay otras formas distintas a la observancia de la cadena de custodia que permita apreciar que ese bien que se está presentando, ese bien que se está incorporando como prueba material 382 del Código Procesal Penal en el desarrollo del juicio es el mismo, entonces puede ser suplido. Bueno, en cuanto a inobservancia de las reglas de cadena de custodia, parecería que no habría mucho problema, pero avanzar en el sentido de que una no confirmatoria de la incautación podría ser incorporado directamente, eso sí es bastante problemático porque obviamente puede haber un vaciamiento del contenido esencial de un derecho fundamental que no habría sido reparado por los señores jueces. Bien, acá tenemos unas medidas coercitivas e instrumentales para la búsqueda de la verdad, ¿no? A partir del artículo 202 al 241. Siempre se ha señalado que se dificulta bastante la investigación de la policía y el Ministerio Público porque no cuentan con los recursos normativos, independientemente de los recursos logísticos para los actos de investigación. Eso lo hemos escuchado bastante. Recuerden ustedes que con el anterior Código de Procedimientos Penales, pues dado que el Ministerio Público solamente formalizaba la denuncia y los jueces realizaban todo ese sumario, la instrucción, ¿cierto? Pues se indicaba que que la policía no tenía, la policía en ese caso, que eran los que realizaban todo ese proceso de criminalización secundaria, no contaban con los recursos, no contaban con la base normativa que permitiese una persecución eficiente de los actos, una persecución eficiente en la investigación del delito. Pero mire, lo que tenemos en este artículo 202 al 241. 1. Control de idoneidad policial. Videovigilancia. Pesquisas. Retenciones y registro de personas. Pesquisas, retenciones y registro de personas. Examen corporal. Allanamiento. Exhibición forzosa e incautación. Interceptación e incautación postal. Intervenciones de comunicaciones y telecomunicaciones. Levantamiento del secreto bancario. Levantamiento de la reserva tributaria,
Como ven ustedes, lo que encontramos es toda una base normativa, independientemente de los actos especiales de investigación que están desarrollados en la ley 30306, vinculados a aquellos delitos, a la persecución de los delitos de crimen organizado, donde pues encontramos el agente encubierto, donde encontramos la remesa vigilada, donde encontramos otros actos especiales de investigación, debidamente regulados, por cierto. Pero acá, para cualquier acto de investigación, tenemos estas medidas coercitivas. Control de identidad. Identidad, no es idoneidad, por favor. Control de identidad policial. Con todos los problemas que se ha presentado y la regulación al respecto, pues solamente haremos referencia a que en este control de identidad policial no nos olvidemos que esto tiene que realizarse siempre con una razonabilidad. La razonabilidad supone que este control de identidad se dé en un contexto de prevención de un delito, de prevención real, no de una prevención en forma general, sino una prevención porque se ha alertado la comisión de un delito, se ha alertado el hecho de un marcaje, se ha alertado una situación de alta sospecha en esos supuestos. O prevención, ¿cierto? Después de la comisión de un delito, cuando se tenga que hacer una redada para los efectos de la captura de sujetos que habían realizado un delito. Ese es el contexto. Así que no cualquier policía, en cualquier situación y en cualquier contexto puede tener un ciudadano, ¿cierto? Y llevarle a las instalaciones policiales sobre pretexto de control de identidad. Ningún policía tiene la atribución para pedir a cualquier ciudadano su DNI sobre pretexto de control de identidad. No. La jurisprudencia, ¿cierto? Al respecto también ha sido clara. Debe darse en un contexto de prevención real o en un contexto de investigación por un delito cometido previamente. Puesto que el acto del control de identidad es una medida coercitiva. ¿Quién puede dudar de ello? Conducir a una persona por 4 horas hasta las instalaciones policiales, ejerciendo la fuerza pública, no cabe duda. Lo segundo que y esto tiene que ver con un tema solamente para comentar justamente lo que ha pasado hace poco a propósito de una sentencia de la Corte Interamericana, en el caso de la señora Azul, que ha dado lugar a que el Estado tenga que reconocer, ¿cierto? Las graves injerencias en la investigación que se realizó en contra de esta ciudadana, ¿cierto? Al ser conducida a las instalaciones para los efectos de control de identidad, y donde incluso se afirma habría sido ultrajada sexualmente por los efectivos policiales y los serenos, ¿no? Una situación bastante complicada, respecto al cual el Estado recientemente, en la semana anterior, ha tenido que pedir las disculpas públicas como un cumplimiento de lo decidido por la Corte Interamericana. Bien, la videovigilancia supone una injerencia, obviamente, en el ámbito de las libertades, de la intimidad de las personas, las pesquisas, retenciones y registro de personas, el examen corporal, el allanamiento, todas estas, obviamente, en el caso del allanamiento, en el caso del examen corporal, van a requerir siempre de supuestos de la aplicación del test de proporcionalidad, pero siempre que exista, pues, evidencia suficiente o una capacidad indiciaria que permita afirmar lo que los norteamericanos llaman causa probable, el famoso estándar probatorio de causa probable. La exhibición forzosa e incautación, artículo 218, interceptación e incautación postal, artículo 226, intervención de comunicaciones y telecomunicaciones, artículo 230 del Código Procesal Penal, levantamiento del secreto bancario, 235, levantamiento de la reserva tributaria, artículo 236. De la sola lectura de los dispositivos, vamos a percatarnos que en algunos se requiere, pues, expresa resolución judicial, porque no hay posibilidad de que se pueda realizar un control ex post. Por ejemplo, en el caso de las intervenciones de comunicaciones, la policía no puede pinchar, o cualquier agente de investigación puede pinchar cualquier teléfono para luego solicitar la confirmatoria ante los jueces. Sería un absurdo. En el caso del levantamiento del secreto bancario, no se puede levantar el secreto bancario y después recién solicitar la confirmatoria por parte del órgano judicial. Es absurdo. En el caso del levantamiento de la reserva tributaria, no. En todos los casos, lo que se requiere siempre es una resolución autoritativa, ¿cierto?, frente al requerimiento que hace el Ministerio Público. Distinto es el caso, por ejemplo, del allanamiento. O distinto es el caso en el tema, por ejemplo, de una intervención. Por ejemplo, en el caso del allanamiento, si es que se está ante un supuesto de flagrancia delictiva, la autoridad policial está autorizada para los efectos de ingresar a ese inmueble, ¿no? O en su caso, si es que se trata más bien de una situación con posterioridad, pues el Ministerio Público tiene que solicitar al juez
la autorización que permite el allanamiento del domicilio para los efectos que correspondan, tal vez de incautación de bienes, tal vez de detención de alguna persona, pero tiene que ser esa petición, ¿no? Entonces, repárese siempre ese tema en este listado de 10 medidas coercitivas, que unas tienen que ser necesariamente requeridas previamente y en otros casos puede efectuarse más bien un control ex post. Las medidas coercitivas cautelares que aseguran el desarrollo del proceso, fase de conocimiento y ejecución, 253 a 250, pasemos rápidamente esta. Vamos a dejar de lado las medidas cautelares del proceso penal, porque eso ya lo han desarrollado ampliamente. Está referida a la prisión. Vamos primero a esta parte. Habíamos dicho que son intromisiones legales que restringen o privan un derecho fundamental con el objeto de asegurar la realización del proceso, fase de conocimiento y la ejecución. Siempre. Desarrollo del proceso y la ejecución de esto. Los fundamentos: se busca la tutela jurisdiccional efectiva de la pretensión penal del Estado y la pretensión reparatoria del agraviado, no a la intención preparatoria. El derecho a cautelar la realización plena del proceso y el cumplimiento de sus funciones o fines. Ese es el fundamento de las medidas cautelares. Dentro de ese fin ha de hacerse notar la conexión que las medidas cautelares tienen con el derecho a la tutela judicial efectiva, pues la garantía jurisdiccional solo se podrá entender cumplida en los casos en los que la actuación de los tribunales pueda resultar satisfactoria de la pretensión formulada. Es un tema muy importante, bastante importante. La efectividad de la tutela jurisdiccional, en muchos casos va a depender del adecuado uso de las medidas coercitivas. Estamos hablando del proceso cautelar en forma general, el proceso cautelar. Estamos hablando de todo tipo de procesos, un proceso civil, un proceso laboral, un proceso penal. Los procesos cautelares, el proceso cautelar como tal, va a ser tal vez el instrumento más poderoso para que una vez concluido ese largo proceso pueda ser efectivo. Es elemental. Si se inicia una pretensión civil de indemnización de daños y perjuicios, si es que al inicio del proceso o antes del proceso se traba una medida cautelar, antes del proceso, ¿cierto? Entonces, pues, y dentro de los 10 días, o antes del cumplimiento de los 10 días, se interpone la demanda, con ello, pues, se está asegurando la efectividad de la pretensión civil. Situación que sería, pues, irrazonable que de pronto solo a la conclusión del proceso, pues recién en ejecución de sentencia, se pretenda materializar o lograr el aseguramiento de ese patrimonio. Y lo decimos ¿por qué? Porque resulta que hasta ese proceso que habría demorado 2 años, seguramente al finalizar el proceso, pues ya habrá regalado, ya habrá vendido, ya habrá ocultado los bienes. Entonces, se tiene una sentencia, ¿cierto? Se logró la tutela judicial, pero pierde su efectividad, porque resulta que con lo moroso del proceso, con toda la demora, al finalizar, ya no puede ser efectiva porque simplemente esta persona desapareció de su patrimonio, ¿no? Entonces, los procesos cautelares son de importancia para el proceso principal. Tal es así que se afirma que los procesos cautelares deben tener, ¿cierto?, esa entidad suficiente como para hacer efectiva la tutela jurisdiccional. Y dejamos de hablar de la tutela judicial de manera general, sino una tutela judicial efectiva que va a depender de los mecanismos de los procesos cautelares, ¿no? Entonces, la efectividad de la tutela jurisdiccional. En el caso, por ejemplo, de la pretensión penal del Estado, esto estaría vinculado directamente con el aseguramiento de la persona, de quien va a ser eventualmente condenada. Si es que esta persona no habría sido internada en el penal con toda seguridad, si estamos hablando ante un delito de entidad, de magnitud, que merezca una cadena perpetua, esta persona pues es impensable que vaya a comparecer directamente al proceso si no está vinculado mediante una prisión preventiva, ¿no? Y en el caso del patrimonio, lo mismo. En este tema del aseguramiento del patrimonio, la situación es bastante precaria. Les voy a narrar este caso porque sí es muy importante para que se pueda ver
esa forma enervada todavía de ver la efectividad de la pretensión reparatoria en el proceso civil. Se asegura al imputado el objeto penal, pero no se asegura a la víctima. Es el caso de un taxista, no es un taxista, es un dueño de una empresa de taxis con SIDA, que violenta sexualmente a un niño. Esta persona es capturada, se dicta prisión preventiva contra esta persona, y pues el Ministerio Público se preocupa bastante por el aseguramiento cautelar de esa persona, y al finalizar, pues esta persona termina condenada a cadena perpetua. Pero resulta que al inicio, pues la, la defensa pública se hace cargo también, en este caso por la labor de los agraviados en la etapa de diligencias preliminares. Pero una vez que se formaliza investigación preparatoria, la madre del agraviado pues toma una defensa particular. Durante la investigación preparatoria, en el tiempo que duró la investigación preparatoria, lo que hicieron los parientes de este dueño de esta empresa de taxis, pues desapareció su bien, los transfirió, ¿bien? Y lo que correspondía en ese momento, obviamente, en el seno de la investigación preparatoria, primero, si no pudieron trabar embargo sobre los bienes del imputado, por lo menos pretender la nulidad de transferencia, que es otra de las formas de lograr, obviamente, que es la reincorporación del patrimonio del procesado. Ni embargo, ni secuestro conservativo, ni nulidad de transferencia. Resulta que cuando ya se está en la etapa al inicio del juicio oral, desiste, se aparte el abogado defensor, defensa privada, y se tiene nuevamente al agraviado, pero ahora el agraviado recurre nuevamente a la defensa pública. El agraviado, el menorcito, que habría sido contagiado con SIDA. Bueno, ¿y de qué sirvió ello? El Ministerio Público, pues, logró la efectividad de la tutela jurisdiccional efectiva. Y lo que señala, ¿y qué pasa con el agraviado? El gran olvidado en este proceso es el agraviado. Porque el agraviado no le dice nada en cuanto a la reparación o el aseguramiento de su salud, o por lo menos el amenguamiento de su estado de salud. 1000 cadenas perpetuas para el imputado. No, el tema que le pongan 1000 cadenas perpetuas, lo llevan en aceite, eso no tiene directa incidencia en la reparación civil. ¿Y qué sucedió? Simplemente la efectividad de la tutela jurisdiccional efectiva para el agraviado se difuminó. ¿Por qué? Por estar hipnotizados en la condena al sujeto. Eso debería seguir su justo cauce, que lo sentencien, que lo condenen, que le impongan la pena que corresponde. Pero lo que no se podía dejar de lado es obvio, el objeto civil. Y se entendía que si el objeto civil estaba por lo menos en el aseguramiento del patrimonio de esta persona vía embargo, vía secuestro conservativo, pues debería haberse orientado por ese lado. Entiéndase bien este tema, porque muchas veces se distrae todo el discurso con relación al agraviado pensando que las cadenas perpetuas, el desollamiento del imputado, tiene directa incidencia en la reparación del daño. Este menor quedó traumado, dañado, con SIDA, y el otro sujeto en la cárcel. Y eso no tiene nada que ver. Por eso es que tenemos que diferenciar claramente los dos objetos. La tutela jurisdiccional efectiva para este menorcito contagiado con SIDA después de la violación, simplemente quedó como tal. Entonces, creo que desde este enfoque de la tutela jurisdiccional efectiva, pues, y diferenciando los dos objetos, queda claro este tema. De nada sirve, pues, celebrar condenas bastante gravosas si la efectividad de la tutela jurisdiccional respecto al objeto civil es solamente un discurso. Bien. Ya habíamos señalado que las funciones o fines de los procesos cautelares, verdaderos procesos cautelares porque hay una finalidad. Asegurar las funciones, fines inmediatos, busca la verdad del proceso penal. La búsqueda de la verdad siempre en el centro. Asegurar el normal desarrollo del proceso penal en su fase de conocimiento, investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio. Asegurar la fase ejecutiva del proceso penal, ¿no? Sobre la base de la búsqueda de la verdad, la regularidad del proceso en sus 3 etapas, y finalmente la efectividad de la tutela jurisdiccional, la efectividad. Asociemos siempre efectividad con medida cautelar o con proceso cautelar, y aseguremos siempre la efectividad diferenciando el objeto penal del objeto civil.
Porque cuando hay una suerte de confusión, vienen estos problemas de los discursos alambicados, donde se deja de lado siempre al agraviado. Y a veces, con el dolor de los agraviados, se pretende contrabandear, ¿cierto? Encubrir deficiencia en verdadero desarrollo de procesos cautelares y efectividad de la tutela judicial en favor del agraviado, ¿no? Lo que tenemos, algunos temas muy importantes que, eh, obviamente, frente a las funciones o fines, las obstaculizaciones o los peligros que pueda representar la búsqueda de la verdad o el desarrollo normal del proceso o la efectividad de la tutela. Y estos son los que aparecen previstos en el artículo 253. ¿Qué se previene? Impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad. Prevenir riesgos de fuga. Ocultamiento de bienes. Insolvencia sobrevenida. Y esto que está con negritas, evitar el peligro de reiteración delictiva. Y hay que tener mucho cuidado con de pronto considerar que estas 5 limitaciones a la función o fines de la tutela jurisdiccional, ¿cierto? Son las que siempre se van a cumplir, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la prisión preventiva, solamente está legitimado en función de impedir la obstaculización de la averiguación. El sujeto, el peligro de obstaculización como peligro procesal, si el imputado está libre, puede destruir la información, puede amenazar a testigos, o prevenir el riesgo de fuga, solamente para esos 2 supuestos, ¿no? No es para evitar el peligro de reiteración delictiva, ¿no? Por más que ese sea el pálpito que pueda tener el fiscal, el juez o la defensa, no es para ello, solamente para los que aparecen en el literal A y B. En los otros casos, el ocultamiento de bienes, insolvencia sobrevenir, evitar el peligro de reiteración delictiva, está referido, que duda cabe, pues a aquellas medidas coercitivas de carácter real, ¿no? No todas las medidas cautelares aseguran todas las funciones, algunas solo una. El embargo, por ejemplo, ¿no? La prisión preventiva, por ejemplo. El embargo, estamos hablando de la insolvencia sobrevenida o el ocultamiento de bienes. La prisión preventiva, solamente el literal A y B. ¿Qué asegura la comparecencia restrictiva con caución? Este es un tema muy importante, ¿no? Porque cuando se dicta una prisión preventiva, los operadores judiciales tienen que ver la posibilidad de encontrar una medida alternativa igualmente satisfactoria para no dictar la prisión preventiva. Si bien es cierto, la prisión preventiva es idónea, dura, radicalmente idónea para lograr la efectividad de la tutela jurisdiccional, se tiene que evaluar el principio de necesidad y ver si imponiendo una caución, ¿cierto?, se puede asegurar la permanencia de esta persona. De que es peligroso, pero lo que queremos ver es si puede existir una forma de amainar, de atenuar, de enervar ese peligro procesal que sí existe, ¿no? Entonces, si se le impone una caución, es para los efectos de que la persona, pues, se arraigue en el lugar. Por ejemplo, su patrimonio completo. Es imposible que esta persona, pues lo que le ha costado toda su vida, pueda desprenderse fugando, porque sabe que va a perder completamente su patrimonio. ¿Qué asegura? Simplemente asegura el riesgo de fuga, nada más. ¿Qué sucede si eventualmente esta persona es condenada después o en todo caso es absuelta? ¿Qué pasa con la caución? La caución no cumple la función de asegurar la reparación civil, por favor. La caución cumple una función simplemente del aseguramiento de la persona. Si cumplió, se le devuelve, así sea condenado. La caución no tiene como finalidad asegurar la reparación civil. Estos son los elementos como regla general para todas las medidas coercitivas. No estamos hablando de prisión preventiva, estamos hablando de todas las medidas coercitivas, personales o reales. El enfoque que estamos trabajando de las medidas coercitivas es bastante amplio y no nos estamos quedando solamente en el enfoque de la parte general. Lo que vamos a saltar rápidamente más bien es el problema de las medidas coercitivas personales, porque es un tema que ampliamente lo han trabajado en otras sesiones. Lo que estamos haciendo es solamente los conceptos generales,
aquellas notas fundamentales centrales para después entrar ya a desarrollar cada una de los institutos más relevantes que están vinculados con las medidas coercitivas reales. ¿Cuáles son los presupuestos? Perdón, se me está yendo la batería, un momentito. Está. Suficientes elementos de convicción. No estamos hablando de fundados y graves elementos de convicción, ¿eh? Estamos hablando de suficientes elementos de convicción. Es que cuando hablamos de fundados y graves, o hablamos de suficientes elementos, o hablamos de elementos reveladores, lo que queremos significar con ellos son estratos, lo que queremos significar con ellos son baremos, lo que queremos significar con ellos son estándares de prueba. Para los efectos de un requerimiento de prisión preventiva es harto conocido que se requieren fundados y graves elementos de convicción. Pero en forma general, para la solicitud de cualquier medida coercitiva, se requiere suficientes elementos de convicción. El estándar es solamente de suficiencia. Y esto es lo que se conoce como fumus bonis juris, o como lo señala el maestro San Martín Castro, fumus comissi delicti. Pero este buen humo jurídico o apariencia del derecho, ¿cierto?, por lo menos dentro del proceso cautelar, se comprende de esta manera, ¿no? El fumus comissi delicti o fumus bonis juris. Buen humo jurídico o apariencia del derecho. En otras palabras, lo que se tiene es que sí aparecen elementos que permitirían afirmar la consecuencia punitiva. La existencia de un hecho delictuoso y la responsabilidad y civil, obviamente, del imputado, porque estamos hablando no de la prisión preventiva, por favor, y esto es bastante amplio, ¿no? ¿De qué se trata? De que esos elementos de juicio, esos elementos de convicción sean los suficientes para acreditar ambos aspectos, el hecho y la responsabilidad, ¿no? Y el periculum in mora, 2, riesgo del proceso, de conocimiento y de ejecución, que no se realice o se torne ineficaz en el cumplimiento de sus fines, el artículo 53.3 del Código Procesal Penal. Si esto lo analogamos con el proceso civil, el proceso cautelar civil, en efecto, sí, es la apariencia del derecho y el periculum in mora, el peligro de la demora. Son los dos conceptos básicos que se deben considerar para los efectos de que se pueda dictar una medida coercitiva, personal o de carácter real, ¿no? En el derecho civil patrimonial siempre van a ser de carácter real, ¿correcto? Pero esto en el proceso civil, en el proceso cautelar civil, se adiciona, además de estos dos presupuestos, un requisito, el de idoneidad, es decir, esa medida que se va a dictar debe ser idónea, y la idoneidad se mide en función del pedido de la consecuencia de la pretensión. Siempre que se formule una pretensión, ¿cierto?, hay un pedido, el petitorio, y esa medida cautelar debe estar orientada a asegurar la efectividad de ese petitorio. Esa relación de idoneidad es fundamental. Desde el momento que no se trabaje con esa relación de idoneidad, entonces se tiene severos problemas. Se requiere esa idoneidad, supone. Si el petitorio de la pretensión civil es el aseguramiento, entonces la medida cautelar debe estar referida a asegurar seguramente el patrimonio de la persona que habría cometido el delito. Esa idoneidad, fundamental, ¿no? Bien. Para algunos casos se exige además un presupuesto procesal previa formalización, cuando el fiscal, salvo las excepciones previstas en la ley, debe requerir la intervención judicial para la práctica de determinadas diligencias, la actuación de prueba anticipada a la imposición de medidas coercitivas estará obligada a formalizar la investigación a menos que lo hubiere realizado previamente. Claro, lo que pasa que antes de la modificación del Código Procesal Penal, que ahora habilita que se pueda realizar prueba anticipada antes de la formalización de la investigación preparatoria, esto generaba muchos problemas, sobre todo en los delitos de corrupción de funcionarios y en los delitos de violación de libertad sexual, porque resultaba que antes de que se formalice la investigación preparatoria, con el problema de la revictimización, se entendía que se debería tomar por una sola vez la declaración de la agraviada, ¿cierto? Y esa declaración por una sola vez de la agraviada solamente podría asegurarse si antes de la formalización se recibía en cámara GESEL como prueba anticipada, no como acto de investigación. La cámara GESEL, ya saben, solamente es una forma, es una estructura física donde se recibe la declaración de la menor, y la declaración en cámaras GESEL puede ser un acto de investigación o un acto de prueba.
Puede ser un acto de investigación o un acto de prueba, reitero. La cámara Gesell no es una categoría procesal, la cámara Gesell es una estructura física. Y un acto de investigación se puede desarrollar en cámara Gesell, y un acto de prueba también puede ser desarrollado en cámara Gesell. Un acto de prueba en el desarrollo del juicio o un acto de prueba anticipado, ¿no? Entonces, antes de que se formalice la investigación preparatoria, no era posible. Con la modificación, ahora sí es posible que se pueda tomar la declaración, ¿no? Pero la formalización de la investigación preparatoria, como vemos, es el presupuesto general para la realización de cualquier medida coercitiva, salvo en aquellos casos que estamos indicando que no sería razonable, como por ejemplo también el de la detención preliminar. ¿Cuáles son los principios fundamentales de toda medida coercitiva personal? Legalidad, ¿no? De las medidas y del procedimiento para su adopción. Este es un tema muy importante, tipicidad procesal se indica. Dado que toda medida coercitiva va a ser de intromisión, porque va a ingerir el ámbito de los derechos fundamentales, entonces se requiere una previa regulación en ley, previa regulación, de tal manera que cualquier injerencia o intromisión en el ámbito de los derechos fundamentales, así sea el patrimonio, que no esté previsto en la ley, es irregular y hace ilegítima la obtención de ese bien, de esa prueba, de esa declaración, lo hace ilegítimo. Las únicas formas de intromisión estatal son aquellas que están previstas expresamente en el Código. Prisión preventiva, detención preliminar, inhibición, incautación, embargo. Principio de tipicidad procesal, expresamente prevista en el artículo 353.1. Con mayor razón cuando se habla de las medidas coercitivas personales. Todavía está fresco este caso de Gregorio Santos, cuando pues, los jueces aplicaron una figura inexistente para alargar la prisión preventiva de este señor. Lo que regula nuestro código es la prisión preventiva, plazo ordinario y el plazo extraordinario, que viene a ser la prolongación de la prisión preventiva. Es lo que regula. Es lo que regula. ¿Correcto? No existe la figura de la ampliación de prisión preventiva. Y sin embargo, en este caso, algunos jueces dictaron la ampliación. La ampliación no tiene supuestos. Lo que tiene supuesto es la prolongación. Con eso se afectaba, simplemente se pulverizaba el principio de legalidad. El principio de legalidad, no nos olvidemos, el principio de legalidad supone tipicidad procesal. Cualquier medida coercitiva, sea de carácter real o personal, debe estar regulada expresamente en el Código. Principio de necesidad de la medida. Esto está directamente vinculado con el tema del carácter instrumental de las medidas cautelares. Las medidas cautelares son siempre al proceso. El hecho de que algunas medidas cautelares, como los impedimentos de salida, la propia prisión preventiva, hayan adquirido estelaridad porque se comenzó a dar centralidad mediática, eso no significa que tengan finalidad en sí mismas. Son las funciones o fines de una medida coercitiva, están en función siempre del proceso principal. Y siempre y cuando sea necesario, siempre y cuando sea necesario. Si hay otras formas de lograr o asegurar la efectividad de la tutela jurisdiccional y asegurar la búsqueda de la verdad para la efectividad de la tutela jurisdiccional, entonces no se puede admitir, no es procedente una intromisión en el ámbito de los derechos fundamentales. El otro principio que regula nuestro Código Procesal Penal es el de proporcionalidad. Este famoso principio de proporcionalidad, que es muy importante. Un momentito, por favor. Recuerden ustedes que a propósito de esta casación Moquegua,
26-2013, se llegó a afirmar de que esta habría, no digo creado, pero había considerado un presupuesto material adicional a los previstos en el artículo 268 del Código Procesal Penal. Me estoy refiriendo a la prisión preventiva, porque pues, todos, cuando hacemos referencia a la prisión preventiva, saben que hablamos de esos tres presupuestos que regula: fundados y graves elementos de condición, pronóstico de pena y peligro procesal. Pero dado que en esa sentencia casatoria 626-2013, Moquegua, se adicionó el principio de proporcionalidad y el plazo razonable, todos consideraron de que en efecto era en virtud de esa casación que se habría generado esto. Pero esto no es así. Esto aparece regulado en el artículo 253, este principio de proporcionalidad. Pero el problema que se ha presentado respecto del principio de proporcionalidad es que no se ha llegado a comprender en su real dimensión. Lo que sucede es que este principio de proporcionalidad, conocido como test de proporcionalidad, tiene tres subprincipios. Una de ellas ya lo hemos visto: el de idoneidad, el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto. Es decir, esto va a resolver un conflicto jus fundamental de dos principios. Y para que esto se pueda desarrollar, los jueces necesariamente tienen que tener el caso concreto, porque solamente así se puede aplicar este test de proporcionalidad. Lo que ha pasado es que cuando hay una discusión sobre los fundamentos para amparar o para admitir una medida coercitiva personal, pues se hace una evaluación del test de proporcionalidad desvinculado de los otros presupuestos, como en el caso de la prisión preventiva. Se termina de debatir los tres presupuestos materiales conocidos del 268 y luego, de manera independiente, en una suerte de debate compartimental, se comienza a trabajar con el test de proporcionalidad. Pero ese test de proporcionalidad, pues, trasvasa el debate de todos los presupuestos materiales. No supone una evaluación independiente. En una conferencia de hace 6 meses, más o menos, el constitucionalista Edgar Caprio Marco así lo afirmaba, ¿no? Que no entendía por qué los jueces, cuando resolvían alguna medida coercitiva, siempre hacían una evaluación del test de proporcionalidad de manera independiente, ajena, obviamente, a los otros principios. Esta situación es inidónea, inadecuada, ¿cierto? Otro de los principios fundamentales es el de provisionalidad, artículo 253.3. Y esto, obviamente, supone que las medidas coercitivas, como son instrumentales a los fines del proceso, para asegurar la regularidad del proceso o para asegurar la efectividad de la tutela jurisdiccional, ¿cierto? Por alguno de los peligros que hemos indicado, que hemos referido anteriormente, de pronto estos peligros pueden amenguarse, pueden desaparecer. Por tanto, pues se debe disponer el cese de esa medida coercitiva, debe dejarse sin efecto. Este tema de la provisionalidad cobró bastante fuerza a propósito de la prisión preventiva en tiempos de pandemia. Fue bastante debatido porque resultaba que las nuevas circunstancias que se presentaron con relación a elementos de convicción como hecho notorio respecto a la pandemia, pues dio lugar a que se discuta este tema de la provisionalidad, que no hizo sentido en muchos de los jueces y que dio lugar a que sea el propio Poder Ejecutivo quien tenga que emitir un decreto legislativo 1503 para los efectos de que se haga una revisión, se disponga el cese de las prisiones preventivas en aquellos casos de delitos de poca entidad, ¿no? Se entendía desde la perspectiva que las autoridades del Ejecutivo eran más criteriosas en el sentido de ver de que la prisión preventiva pues no es un fin en sí mismo, sino que tiene un carácter provisional, y dado que habían variado condiciones materiales, como por ejemplo lo que estaba sucediendo en tiempos de pandemia, se debía hacer. Está vinculado también con la reformabilidad. Y en el caso de las medidas que restringen el ámbito de libertad personal de los individuos, la reformabilidad es pues lo fundamental, ¿no? El fundamento 6, jurisdiccionalidad. Solo los jueces. Pero cuando hacemos referencia a la jurisdiccionalidad, reparemos siempre lo que habíamos indicado anteriormente. Es un control previo
cuando el Ministerio Público hace el requerimiento y el juez hace una evaluación de la legalidad, necesidad, proporcionalidad y ver si existen suficientes elementos. Entonces, en ese supuesto, cuando se presenta de esa manera, los jueces pues van a hacer una revisión de esta petición y no van a tener problemas. Pero el problema se presenta más cuando más bien estamos en el otro supuesto. Se realizó la incautación, ¿cierto? Cuando ya se realizó el allanamiento, esto va a requerir, en el caso, por ejemplo, de la incautación, por la situación de necesidad y de urgencia, pues en ese momento llevar necesariamente un control ex post que viene a ser con la confirmación que tiene que realizar el juez. Son los principios fundamentales que se deben considerar. Esto ya lo hemos visto, ¿cierto? Pero es necesario hacer un refresco de memoria. Por la naturaleza del derecho fundamental, acá tenemos personales: detención policial en flagrancia, detención preliminar judicial, arresto ciudadano, prisión preventiva, la comparecencia simple o restrictiva, detención domiciliaria, internación preventiva, impedimento de salida, suspensión preventiva de derechos. Esto no nos interesa mucho, sino que es dentro de todo este contexto que se puede comprender las medidas cautelares reales. Tenemos luego el embargo. Reales. El embargo, orden de inhibición, desalojo preventivo, medidas anticipadas, medidas preventivas contra personas jurídicas, pensión anticipada de alimentos, incautación. ¿Sí? Todo lo que hemos indicado. Embargo, nos remitimos al Código Procesal Civil. Las disposiciones finales del Código Procesal Civil hacen referencia a la aplicación supletoria del Código Procesal Civil. Pero, ¿en realidad se trata de una aplicación supletoria del Código Procesal Civil? En realidad estamos hablando de una aplicación supletoria del Código Procesal Civil. El profesor San Martín Castro ha sido claro al señalar que la norma procesal, la norma madre, es el Código Procesal Civil. Las otras normas específicas, ¿cierto?, son el Código Procesal Penal, el Código Procesal Laboral, es decir, de la normativa del Código Procesal Civil, Código Procesal Madre, es de donde podemos extraer cualquier aplicación, ¿cierto?, útil a los fines del proceso penal. Solamente se tiene que adecuar nada más. Así que no es porque sea la disposición transitoria, sino que por integración procesal, toda la normativa vinculada al embargo se aplica en el caso, por ejemplo, de que el actor civil pretenda una medida de embargo o una medida de aseguramiento del patrimonio del imputado. La orden de inhibición. Esto tiene que ver con los fines registrales de imposibilitar que se pueda hacer una transferencia de estos bienes, ¿no? La orden de inhibición, ¿cierto?, dictada como tal, va a imposibilitar que el imputado o los terceros que estén vinculados al proceso puedan, pues, vender el bien, porque esta inhibición va a impedir, obviamente, su traslación a nivel registral. Y el desalojo preventivo, harto conocido a propósito de los procesos de usurpación, ¿no? El desalojo preventivo, con lo que hemos indicado, tiene que descansar siempre sobre la base, que duda cabe, de, pues, el fumus comici delicti, o la buena apariencia del derecho, y el peligro en la demora. Claro, se usurpó una persona, se espera que al finalizar esta persona sea condenada y se disponga la administración del bien, la administración con la desocupación, el desalojo. Pero en tanto, esta persona va a estar desalojada, esta persona va a estar fuera de su bien, ¿no? Tenemos acá este desalojo preventivo, ¿cierto? ¿De cara a qué? ¿A cualquier proceso? No, pues, como habíamos indicado, ese principio de idoneidad que permite marcar, obviamente, esa relación que debe existir entre los fines del proceso, ¿cierto? Usurpación en este caso, que va a tener como consecuencia accesoria o como una de las consecuencias civiles la administración, ¿cierto? Y para ello una medida cautelar personal como es el desalojo preventivo. Otras medidas anticipadas, rápidamente, medidas preventivas contra personas jurídicas. Los defectos de organización de las personas jurídicas, cuyo funcionamiento puedan todavía implicar peligro en la realización de los delitos. La pensión anticipada de alimentos, procesos de omisión a la asistencia familiar, procesos de violación, y la incautación sobre que hemos hecho tanta referencia.
Por el momento, el proceder en que se imponen personales y estamos reales, incautación, procede a pedir un embargo u otra en investigación preliminar. Es en la investigación formalizada, ¿cierto?, con las que se puede pedir recién esas medidas cautelares reales. No tenemos el embargo antes de la demanda, como sí se tiene en el Código Procesal Civil. Pasemos las medidas cautelares personales, no vamos a detenernos mucho en ello. Tampoco. Las medidas coercitivas reales, con todo el contexto, no obstante que ya hemos trabajado mucho sobre su contenido y necesidad de seguir trabajando con estos temas. Busca asegurar el cumplimiento, ejecución de la sentencia final. Las obligaciones pecuniarias del imputado, en el caso de la represión civil, y en su caso del tercero civil interresponsable. No pensemos en el caso del objeto civil, solamente mirando la esfera patrimonial del imputado, porque como sujeto vinculado al proceso podemos tener a un tercero civil. Por tanto, un embargo pretende asegurar ese patrimonio de imputado o el tercero civil, ¿para los efectos de qué? De hacer efectiva la tutela jurisdiccional tratándose del objeto civil. Es el manejo adecuado. No es con enojos, con emociones de ver lo que decía hace un rato, 1000 cadenas perpetuas son sentenciados, sino es el manejo adecuado de estas instituciones que permiten, obviamente, asegurar la tutela jurisdiccional efectiva de los agraviados. Asegure el pago de la reparación civil, la pena de multa o las costas procesales que pudieran disponerse en sentencia. Procedencia del embargo. Artículo 303.3. Lo que ya habíamos hecho referencia. Suficientes elementos de convicción que el imputado es con probabilidad autor o partícipe. ¿De qué estamos hablando? Del fumus comissi delicti. Del fumus comissi delicti. O de la buena apariencia del derecho. 2. Por las características del hecho, el imputado exista riesgo fundado de insolvencia del imputado y de ocultamiento o desaparición del bien. ¿Cierto? Periculum in mora. Peligro en la mora. ¿Cierto? Lo que sucede, lo que conocemos. La insolvencia es sobrevenida porque desaparecen los bienes, lo transfieren su patrimonio. Entonces, estos dos fundamentos centrales de la buena apariencia del derecho y del peligro en la demora es fundamental. Sobre todo en procesos tan latos, sobre todo en procesos que se prolongan tanto tiempo, es fundamental, ¿no? Las formas de embargo lo encontramos en el Código Procesal Civil. Hay necesidad de una prestación de contracautela, claro está, para los efectos de si alguien solicita una medida cautelar de embargo, se entiende que esto pues, va a generar una afectación patrimonial, y en el caso de que sea absuelto, es evidente que no habrían existido suficientes elementos de comisión, y con ello se habría afectado el ámbito patrimonial del tercero civil o del imputado, y por consiguiente, pues con la contracautela propuesta, ofrecida por el actor civil, se puede asegurar por lo menos mínimamente la indemnización de un embargo indebido, ¿no? El pedido fundamentado de la parte legitimada, la parte agraviada, la que ha sido afectada, la que solicita este embargo, ¿no? Se entiende que acá funcionan también estas pretensiones de tercería o desafectación cuando son bienes que corresponden a terceros y que habrían sido embargados. Es decir, todas las lecturas, toda la base normativa que está relacionada al embargo en sede civil son de recibo, así, de recibo. No hay necesidad más que especificarlo o particularizarlo al objeto civil, a la pretensión reparatoria del proceso civil para los efectos de que se solicite ese embargo. La orden de inhibición consiste en una orden judicial en contra del imputado tercero civil para que se inhiban, ¿cierto?, no hagan, de disponer o gravar sus bienes o derechos, orden que se inscribirá en los registros públicos. Claro, porque lo que pueden hacer es suscitar un hecho, claro, a lo mejor no lo disponen inmediatamente, pero pueden solicitar una hipoteca por un monto altísimo, y con ello obviamente serían ilusorias las expectativas patrimoniales que puedan tener los agraviados.
procedencia, el artículo 3 remite al artículo 310. Es lo que estamos viendo. Suficientes elementos de convicción que el imputado es con probabilidad autor o partícipe del delito, y 2, por las características del hecho del imputado exista riesgo fundado de insolvencia del imputado, de ocultamiento o desaparición. Los dos faros de toda medida cautelar, sea personal o real: buena apariencia del derecho y peligro en la demora. Fumus comissi delicti o periculum in mora son lo nuclear. Pero hay algo muy importante, independientemente, si bien es cierto son los dos presupuestos fundamentales, uno es el presupuesto del otro, ahora empleando con propiedad el término de presupuesto. Y lo que va a definir la naturaleza de las medidas cautelares no es tanto el primer presupuesto, que está referido a los suficientes elementos de convicción. Esa es la plataforma, nada más. Los suficientes elementos de convicción. Pueden existir suficientes elementos de convicción, puede con ello suponerse que a futuro la sentencia va a ser estimatoria, condenatoria, y que por tanto el juez se tenga que pronunciar también sobre una reparación civil. Pero lo fundamental viene a ser ese riesgo de insolvencia. Ese es el peligro. Ese es el peligro. Y es por eso que el embargo aparece como una medida cautelar. ¿Para qué? Para atenuar ese peligro de insolvencia, de ocultamiento o desaparición del bien del imputado, lo que pasó en el caso de este empresario taxista, que desapareció su patrimonio, ¿no? Entonces, es importante siempre dar centralidad a este problema. Las características del hecho, por las características del hecho, por el comportamiento que realiza el imputado, es claro que esta persona se va a declarar insolvente, o está ocultando los bienes, o hay desaparición del bien, ¿no? Fundamental para que se vea cómo funciona esta inhibición. El desalojo preventivo, también habíamos hecho referencia. Artículo 311.1 del Código Procesal Penal. Procede a ordenar el desalojo preventivo de un inmueble indebidamente ocupado, usurpación, y la administración provisional de la posesión al agraviado cuando concurren los siguientes dos presupuestos. Motivo razonable para sostener que se ha cometido el delito de usurpación y el derecho al agraviado esté suficientemente acreditado. Creo que la foto es bastante gráfica al respecto, ¿no? El motivo razonable para sostener que se ha cometido el delito de usurpación, es decir, regresamos nuevamente al tema de los elementos de juicio suficientes con el que empezamos, ¿correcto? Motivo razonable para sostener que se ha cometido el delito de usurpación, y luego el derecho al agraviado esté suficientemente acreditado. Esto en el sentido de que una persona que está en posesión de un bien, de pronto, pues, hasta que se llegue al momento de la sentencia condenatoria que luego disponga la administración, pues hay un peligro en el usufructo del bien. Ese derecho al agraviado tiene que estar suficientemente acreditado. ¿Derecho de qué? De posesión, claro está. Cuando no, tal vez vinculado al tema del derecho a la propiedad, pero no nos olvidemos que lo que se discute lo que se va a debatir en un proceso de usurpación es la tenencia o la mera posesión, nada más. Así es que el derecho está referido a la posesión. La pensión anticipada de alimentos. Artículo 314 del Código Procesal Penal. Procedencia, 314.1. Procede solicitar y ordenar la pensión anticipada de alimentos ante la concurrencia de los siguientes presupuestos. A. Acá tenemos los delitos. Que se trate de los delitos de homicidio, lesiones graves, omisión de asistencia familiar, abandono de gestante en situación crítica, el artículo 150, violación de la libertad sexual o delitos que se relacionan con la violencia familiar. Porque se entiende que esa fijación de los alimentos en estos supuestos están vinculados, obviamente, a una obligación de carácter civil, de carácter familiar. B, que se trate de la persona directamente ofendida y que como consecuencia del hecho punible se encuentre imposibilitado de obtener el sustento para sus necesidades. Casos de violación de libertad sexual, casos de abandono de gestante en situación crítica. Y esto lleva a un debate muy interesante. A partir justamente de esta medida cautelar real de una pensión anticipada de alimentos, nos lleva directamente, que está prevista en este artículo 314, nos lleva directamente a evaluar, oiga,
en un proceso de omisión a la asistencia familiar, en un proceso de violación de la libertad sexual, en un proceso de violencia familiar, en un proceso de abandono de gestante en situación crítica. El juez tiene que pronunciarse por una pensión alimentaria. Dejemos de lado la omisión a la asistencia familiar. Quedémonos solamente con los que he indicado: violación de la libertad sexual o delitos que se relacionan con la violencia familiar, el abandono de gestante en situación crítica. En esos supuestos se condena a la persona. ¿Y cuál va a ser la reparación civil? La reparación civil será algo en ese San Benito de sí siempre, y se le impone la reparación civil de 800 nuevos soles. Pero si hacemos una lectura de lo que aparece en esta consecuencia, es clarísimo que hay una pretensión civil, y esa pretensión civil eventualmente va a suponer, obviamente, ya la fijación de una obligación alimentaria antes de la sentencia como pensión anticipada. Con la sentencia, con una consecuencia de carácter familiar, estás obligado a pasar una pensión de alimentos. Violaste a esta dama, está gestando como consecuencia de la violación, independientemente de la pena, independientemente de la reparación civil, se fija una pensión alimentaria. Entonces, de esa manera, estamos verificando cómo se da esa relación de idoneidad entre la petición, en este caso de carácter familiar, pretensión de carácter familiar, y el derecho civil. Esto genera obviamente algunos resquemores en los colegas de otras ramas. Cuando en alguna oportunidad, a los inicios de la reforma, se discutía sobre el tema del objeto civil y el objeto penal, se suscitó pues bastante discusión con relación, por ejemplo, a los temas de cómo la pretensión civil ya no era accesoria a la pretensión penal. Conforme lo dispone el artículo 12 del Código Procesal Penal, se puede sobreseer o se puede absolver, y sin embargo el juez puede pronunciarse sobre el objeto civil. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, el objeto civil adquiría autonomía, pero el problema era que la lectura que se realizaba del objeto civil es que esto estaba vinculado solamente a los problemas de una pretensión de indemnización de daños y perjuicios. Clásicamente se ha entendido así la reparación civil. La reparación civil expresada ¿en qué? Solamente en un tema de pues, un monto reparatorio, algo así vinculado a una responsabilidad extracontractual, ¿no? Y es por eso que pues normalmente cuando se discutía o se discute el tema de la reparación civil, se pone en debate el evento dañino, los daños y perjuicios, la relación de causalidad entre el evento dañino y los daños y perjuicios, el factor de atribución, pero se deja de lado otras pretensiones civiles que los jueces penales deben conocer. Por ejemplo, la nulidad de transferencia. Por ejemplo, la declaración de nulidad en aquellos supuestos de falsificación. Por ejemplo, la pretensión alimentaria en los casos de estos delitos de abandono de gestante en situación crítica, de violación de libertad sexual o delitos que se relacionen con la violencia familiar. O la administración provisional que hemos visto hace un momento. Perdón, el desalojo preventivo para los casos de delitos de usurpación, por ejemplo. Entonces, no hay duda que en el seno del proceso penal, además del objeto penal, tenemos el objeto civil. Pero el objeto civil no se reduce, insisto, no se reduce solamente a una pretensión de indemnización de daños y perjuicios. Las medidas anticipadas, artículo 312 del Código Procesal Penal. El juez, excepcionalmente, a pedido de parte legitimada, puede adaptar medidas anticipadas destinadas a evitar la permanencia del delito o la prolongación de sus efectos lesivos, así como la ejecución anticipada y provisional de las consecuencias pecuniarias del delito. Este es un poco complicado y siempre ha sido cuestionado por el hecho de que ya supone, pues, que partir de la hipótesis de que esta persona va a ser condenada. Y esto genera sensiblemente, y no estamos hablando de las medidas, en este caso, las otras medidas que pueden entenderse en estricto reales, ¿no? Acá vean ustedes, el juez excepcionalmente ha pedido aquella puede adoptar medidas anticipadas destinadas a evitar la permanencia del delito. No estamos hablando de patrimonio, estamos hablando de la permanencia del delito o la prolongación de sus efectos lesivos. Entonces, este artículo sí es cuestionable, muy cuestionable, porque está partiendo, obviamente, de una presunción de culpabilidad y no de la presunción de inocencia. Vamos terminando. Las medidas preventivas contra personas jurídicas.
Son medidas dictadas con la finalidad de impedir la continuación del efecto criminógeno de la persona jurídica vinculada a la comisión del delito durante la investigación o etapas posteriores. Cuidado con este tema, no nos olvidemos de que se ha difundido con fuerza el problema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, no obstante que nuestra legislación no regula ello, regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Esto no tiene que ver con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, por favor, es algo distinto, ¿no? ¿Qué se requiere para tomar estas medidas preventivas contra personas jurídicas? ¿No? Por un defecto de organización interna de la persona jurídica. Presupuestos. Miren, lo mismo. Suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito y de la vinculación de la persona jurídica en los presupuestos previstos en el artículo 105 del Código Penal. 105 del Código Penal. ¿Correcto? Necesidad de poner término a la permanencia o prolongación de los efectos lesivos del delito de peligro concreto de que se trate de la persona jurídica. Se obstaculizará la averiguación de la verdad o se cometerán delitos de la misma clase de aquel por el que se procede. Lo mismo, nuevamente estamos encontrando acá el fumus comissi delicti y el periculum in mora, permanente, ¿no? El buen humo jurídico o apariencia del derecho y el peligro de la mora. ¿Qué medidas puede dictarse contra las personas jurídicas? 313.1. La clausura temporal, parcial o total de sus locales o establecimientos, la suspensión temporal de todas o algunas de sus actividades, el nombramiento de un administrador judicial, el sometimiento a vigilancia judicial, anotaciones y infracciones registrales del procesamiento penal. La jurisprudencia. La incautación es una medida preventiva y provisional consistente en el apoderamiento forzoso por parte de las autoridades competentes de los bienes objetos de los delitos de contrabando, defraudación de rentas, bueno, algo más que se tenga que indicar, ¿no? Pasemos a este tema de la incautación, que lo hemos referido a cada momento. Terminamos a las 10:40 y 20 minutos para conversar con ustedes. Consiste en privar a alguien de algunos de sus bienes de lícito comercio como consecuencia de la relación de estos con un delito. Es una medida que cautela la consecuencia accesoria del comiso o decomiso. Incautación procesal, decomiso material con la sentencia. ¿Cuáles son los bienes objeto de incautación? Artículo 316, los efectos provenientes de la infracción penal, los instrumentos que se hubieran ejecutado el delito y los objetos del delito, ¿no? Procedencia de la incautación de los bienes relacionados con el delito o sin autorización conforme al artículo 317. Lo que habíamos señalado, clases sin autorización y con autorización judicial. Voy a compartir rápidamente 3 diapositivas en lo que resta del tiempo que tiene que ver con... Un momentito, por favor. Un momentito, doctor Juan Orlando, terminando la revisión. Tenemos acá las medidas que hemos indicado, ¿cierto? Estas son las que se supone que hemos trabajado, independientemente de la parte general, inhibición, embargo, secuestro conservativo, medidas anticipadas, incautación y las medidas preventivas contra las personas jurídicas. Bueno, pero acá lo tenemos en una regulación más específica con los artículos que hemos señalado, pero todas son medidas coercitivas, ¿no? Medidas coercitivas. Alguna regulación sobre la incautación, que ha sido lo que más se ha trabajado. Con relación a lo último que hemos señalado, la incautación instrumental. Que es esto ya les voy a entregar las diapositivas, no voy a tener mucho tiempo al respecto, y vamos mejor en esta casación 564-2019, que hace una diferencia entre la incautación, el embargo y la inhibición. No obstante que conceptualmente lo tenemos, listo, vamos a ver. La incautación es solicitada por el Ministerio Público contra los bienes provenientes del delito, los instrumentos con los que se hubiera ejecutado y los que permita la ley, siempre que haya peligro en la demora, artículo 316 del Código Procesal. Es una medida adoptada exclusivamente en el proceso penal. El embargo, ¿cierto? Lo que hemos trabajado, pretende garantizar el resarcimiento de los daños producidos por el delito, la pretensión reparatoria, ¿no? Las exigencias para dicha medida están claramente determinadas en la norma procesal y nos remite al Código Procesal Civil. La inhibición, bajo la denominación de otras medidas reales, es un sucedáneo del embargo, claro, porque tiene que ver con el problema de la inscripción registral. Esto... Tema muy importante con relación a lo que había anunciado, los delitos aduaneros, la devolución del vehículo. No se acreditó que sea un bien intrínsecamente delictivo.
bien intrínsecamente delictivo. El tema de si nos encontramos ante un bien intrínsecamente delictivo lo aborda la casación número 136-2015 Cusco, que en sus fundamentos decimosextos señala que este interrogante obedece a un debate de naturaleza sustantiva y no procesal, como es el caso de la incautación, por lo que hemos de remitirnos al Código Penal y a la Ley 28.008, Ley de los Delitos Aduaneros. Señala además que en su considerando 24 que para el caso de los vehículos un bien resulta intrínsecamente delictivo de contrabando cuando se presenta cualquiera de los supuestos típicos previstos en el artículo 2. El acondicionamiento de los vehículos para los efectos del transporte de contrabando, el acondicionamiento de los vehículos para no solamente para el transporte, sino para el aseguramiento, eso puede hacer lugar a que se considere como tal, ¿no? Vamos rápidamente si es posible incautar los bienes a las personas que no hayan intervenido en el delito. La Corte Suprema, mediante el recurso de casación 864-2017, ha establecido que sí se puede incautar el bien delictivo a las personas que no hayan intervenido en el delito. Esto es cuando este bien, no obstante que pertenece a una persona que no intervenido en el delito, ¿cierto? Sin embargo, ha intervenido, está acondicionado, es un instrumento para la realización del delito. Dice, en efecto, la Sala Penal Permanente ha señalado que la incautación cautelar es una medida de coerción personal o patrimonial que, según el artículo 36, apartado 1 del Código Procesal Penal, incide en los efectos provenientes de la infracción penal. Los instrumentos con los que se hubiese ejecutado o en los objetos del delito permitido por ley, asimismo se encuentra sujeto a los principios de intervención indiciaria y proporcionalidad, y afecta por extensión necesaria a quien lo tenga en su poder, sea interviniente en el delito o no responsable del mismo. En el último caso, para que proceda la incautación, se requiere que el tercero afectado sea de mala fe. Es evidente, ¿no? No solamente por el condicionamiento, sino que la persona propietaria que no haya intervenido el delito, pero que tenía conocimiento que ese vehículo iba a ser utilizado en una actividad delictiva, obviamente va a perder, se le va a incautar y probablemente lo va a perder en incautación. Bien, doctores, yo les voy a dejar estas diapositivas. Tenemos tiene que ver bastante ya con el tema que hemos trabajado, extrayendo algunas medidas y atento a las preguntas que puedan realizar. Adelante, doctores. Excelente, doctor. Doctor, si me puede compartir en estos momentos, si no fuese mucho molestia, su PPT. Sí, por Se lo favor. remito, yo sé a usted que le falló la vez pasada, pero se lo voy a remitir en este momento por correo. Es que el problema es que no sé qué ha pasado con mi computadora. Mándeme usted su correo y se lo remito en este momento a su Ah, correo, ya, doctor. doctor. Excelente. Entonces voy a agregarle de Uriápolis. Su correo, doctor, se lo remito ahora mismo. Listo, doctor. Le acabo de remitir. Listo. Mientras los participantes, estimados doctores, bueno, en estos momentos pueden levantar su manito, pero eso sí, por favor, lo más breve, recordar que no son, las preguntas no son casos particulares, sino lamentablemente a mitad de pregunta tendría que cortar. Y segundo, el estudiante tiene que ser preciso, ¿sí? Y es una pregunta nada más. Esperando ya con esas aclaraciones, inmediatamente doy paso al doctor Juan Orlando. Doctor Juan Orlando, buenas noches. Adelante. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Ya, doctor, una consulta. Sí, doctor. En una denuncia por delito de hurto agravado y robo informático, ¿se puede plantear la incautación de la cuenta donde fue trasladada el dinero del denunciado? Un momentito, déjeme un momentito, doctor, brevísimo, por favor, pues, para remitir las PPTs al doctor y para que lo puedan tener ustedes a Yo, la mano yo, también. yo, 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 yo. referente a los materiales, estimados participantes, se va a subir en el campus virtual de los estudiantes solamente matriculados. ¿Me confirma, doctor? En este momento voy a verificar, doctor. A ver, todavía no llega. Vamos a esperar un segundo. A ver. Tres Veamos. PPTs.
quizás está demorando. Mientras realiza la pregunta, yo le voy confirmando, doctor. Listo. Doctor, disculpe, estaba más concentrado en que se remita adecuadamente las PPTs. Dígame, doctor, nuevamente la pregunta, por favor. Doctor, ¿me escucha? Ahora sí, perfecto. Ya, bueno, le preguntaba, en una denuncia por delito de hurto agravado y delitos informáticos, ¿se podría solicitar la incautación de la cuenta donde fue derivada el dinero sustraído del denunciado? ¿Y en qué Mm, estado? El tema es harto problemático, ¿no? Porque mire usted que estamos hablando de la incautación de una cuenta, lo que supondría primero una medida previa. El levantamiento del secreto bancario es un derecho fundamental, expreso, de tal manera que primero se tendría que solicitar el levantamiento del secreto bancario y luego recién una vez que con los elementos de convicción suficientes como para que el juez habilite ello, recién sobre eso trabar una medida si es que corresponde pues, con aquellos elementos que vincularían al dueño de la cuenta con con la realización del hecho, ¿no? Como cómplice secundario, primario, porque me estoy imaginando el supuesto de que alguien obtuvo un dinero y lo depositó en esa cuenta, pero no directamente, derechamente no, porque es obvio, estaríamos colisionando con el tema del secreto, el secreto bancario. Gracias, doctor. Excelente, doctor. Damos paso al doctor Manuel. Doctor Manuel, muy buenas noches. Adelante, por favor. ¿Me escucha? Buenas noches, ¿me escucha, doctor? Sí, lo Perfecto. escuchamos. Doctor, muy buenas noches. Una consulta, doctor. Ayer tuvimos clases con Udiápolis también y se me ha quedado una duda, ya que estamos hablando sobre las medidas cautelares que se están dando, sobre prisión preventiva y todas las demás. Quería hacer una consulta, teniendo en cuenta que la prisión preventiva es una medida que tiene que tener fuertes elementos de convicción para Doctor dictarla a un Manuel, juez. doctor Manuel, no estamos hablando de la prisión preventiva, estamos hablando sobre medidas reales. No se preocupe, a lo contrario, es un tema que me agrada y lo he desarrollado Ya, bastante. listo. Adelante, doctor. Adelante, doctor. No solamente la pregunta era sencilla nada más, ya que es una medida tan fuerte que se le da, solamente mi pregunta era sencilla nada más. Para usted como magistrado, ¿el certificado médico legal es una pericia o no? Porque no me ha quedado muy claro, entonces me gustaría hacer una posición usted como magistrado, ya que usted resuelve casos de prisión preventiva. Nada más, eso es todo, muy amable, gracias. Gracias, doctor. Mire usted, un certificado médico. A ver, veamos primero, la pericia es una prueba compleja, pero veamos el término de complejo en el sentido de que tiene varios componentes: de campo, de faccionamiento de documentación y de examen y contraexamen. Por eso es que se habla de una pericia compleja. La prueba pericial, prueba judicial pericial, se ha producido en juicio, pero sobre la base de un previo examen al cuerpo del delito, a la integridad de la persona, no sabemos, ¿cierto? Pero que luego va a ser documentado en un dictamen y luego va a ser desarrollado en juicio. De hecho, si estamos hablando recién al inicio, lo que tenemos es las dos primeras fases. Seguramente el médico legista, si es que es un médico legista, o si es no sé, o un biólogo, habrá realizado el examen que corresponda, ¿cierto?, al objeto de la pericia y habrá faccionado el documento. De tal manera que en una prisión preventiva no vamos a tener prueba judicial pues completa. Recién estamos en la segunda fase. Y lo que vamos a tener son recaudos, y esos recaudos tal vez estén manifestados en ese dictamen. Pero un certificado médico legal, claro, un certificado médico en forma general ya pasó, ya transitó a dos etapas. Pero se puede decir que esto va a cobrar ya sentido como prueba pericial judicial solamente cuando se desarrolle el juicio, cuando los médicos legistas sean sometidos al contradictorio. Gracias, doctor. Excelente, doctor. Damos pase al doctor Adrián. Por favor, preguntas referentes al tema, estimado participante. Adelante. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor Celis. Quería hacerle una consulta. Cuando existe una confirmatoria, bueno, se declara fundada el secuestro vehicular, por ejemplo, el juez ya aceptó esa medida cautelar. Entonces, no sé qué mecanismo se puede utilizar para comenzar la ejecución de eso. O sea, la investigada sigue con su vehículo, puede que en cualquier momento lo venda. Quisiera saber cómo podría ejecutar yo esa medida cautelar, porque el juez ya la aceptó incluso, ya declaró fundada esa solicitud. Pero ¿qué es? Como ha dicho usted, tenemos varias medidas cautelares reales, ¿no? El embargo, la incautación, y los fines son diferentes. Por ejemplo, si estamos hablando si de pronto uno es actor civil y lo que quiere es embargar el bien, entonces eso procede conforme a la normativa del Código Procesal
civil. Pero sin embargo, si se trata de una incautación, la incautación puede tener pues una finalidad tal vez de facilitar o viabilizar los actos de investigación, ¿no? Puede resultar que sea para los efectos, por ejemplo, de ver si el bien está condicionado para el transporte de droga o mercancía, o si el bien, o en el mismo bien que es incautado, eventualmente se encuentra, pues, insumos que corresponderían al tráfico de drogas o insumos para la preparación del tráfico. O sea, todo va a depender, ¿no? Porque estamos viendo que esas medidas cautelares reales o están vinculadas al objeto penal o están vinculadas al objeto civil. Si usted me hace referencia de pronto a que el vehículo ya está embargado, entonces lo único que procede es la ejecución como tal. Pero si es una incautación a solicitud del Ministerio Público, claro está, eso va a depender más bien del Ministerio Público para determinar si ya satisfizo o no sus necesidades de investigación. Gracias, doctor. Excelente, doctor. Damos pase al doctor Leonel. Doctor Leonel, muy buenas noches. Está activo su audio. ¿Me escucha? Perfecto. Sí, perfecto. Buenas noches, doctor. Gracias por la exposición. Fíjese, en los delitos de fraude inmobiliario, muchos imputados lo que hacen es falsificar documentos, incurrir en estafa, fe pública, para acceder a la propiedad, propiedad y además registrar, y además posesión del inmueble, y luego venden a terceros. En un proceso de este tipo, cuando el fiscal formula el requerimiento de acusación, es procedente que el agraviado pida, en este caso en la etapa intermedia, la pretensión de nulidad de las transferencias que han sido objeto y que son ilícitas, de todas, y el desalojo preventivo de quien está ocupando actualmente el inmueble, que es el cuarto comprador. ¿Es eso procedente? La inhibición durante la investigación preparatoria, doctor, porque después ya venció todo término y ese es un problema. No nos olvidemos que la etapa intermedia es una etapa de saneamiento nada más. Por eso es que esto podría solicitarse durante la investigación preparatoria y es el tiempo en el que incluso se va a desarrollar la audiencia de la nulidad de transferencia, ¿cierto? Para los efectos de que se pueda pronunciar como corresponde. La etapa intermedia es una etapa tan breve que supone solamente un saneamiento de la acusación y nada más. En eso queda, doctor. Pero usted me hizo referencia a una segunda parte que no le he contestado, se me fue la cabeza. Doctor Leonel. Doctor Leonel, nuevamente le activo su audio. Adelante, por favor. La pregunta era si era procedente plantear la pretensión de nulidad y el desalojo preventivo. Ahora, si no se puede intermedia, ¿se puede juicio oral? Es que se parte de una configuración de que el juicio oral se desarrolla bajo el principio de continuidad. Y desde esa perspectiva, en el juicio oral es una etapa predominante, absolutamente diríamos, de debate, de prueba nada más. Por eso mire usted cómo en el caso incluso de que se tenga que resolver una prisión preventiva o una prolongación de prisión preventiva, lo que ha establecido la casación y que es que se tenga que devolver al juez de investigación preparatoria en esos supuestos. Pero como acá estamos ante un tema de carácter civil, ¿cierto? Básicamente un embargo, una nulidad, entonces eso debió haberse trabajado en su momento, pero ya estamos en el seno del proceso. La normativa lo delimita a la etapa de investigación preparatoria, pero yo también veo problemas ahí, porque se estaría dejando pues sin posibilidad de asegurar el patrimonio respecto del pretensor civil. Por más que de pronto se afirme que la etapa de intermedia es solamente saneamiento y el juicio oral por principio de continuidad va a desarrollarse rápidamente, hay un espacio donde pues es inefectiva la tutela jurisdiccional. Sí, es más una cuestión de preocupación y de ley ferenda que un tema que lamentablemente nuestro código no diría lamentablemente, sino lo regula, pues esperando más bien la eficiencia o eficacia de los operadores en pedir esas medidas en su momento procesal, en la etapa de investigación preparatoria. Gracias, doctor. Excelente, doctor Celis. Damos pase al doctor Luis Quinde y terminamos con la doctora Flor de María. Adelante, doctor Luis Quinde. Muy buenas noches. ¿Puede activar su audio? Muchas gracias, doctor Celis. Es un honor escucharle. Doctor, una preguntita, disculpe. ¿Qué hacer
frente, por ejemplo, a una prisión preventiva dictada en primera instancia si es que no se cumplen los presupuestos de graves y fundados elementos de convicción, y uno va a la sala y por la recargada labor de la agenda de los magistrados en sala demoran 6 meses para resolver una apelación de prisión preventiva. La pregunta es, ¿puedo yo cuestionar mediante un habeas corpus, doctor, o primero tengo que votar sí o sí la apelación? Gracias, doctor. No, está bien la pregunta, muy bien, porque mire usted, quizás algún juez muy formalista podría decir de que la vía igualmente satisfactoria vendría a ser el tema de la apelación, pero usted está incorporando una variante que viene a ser el tiempo, ¿no? Entonces, si ante un juez constitucional se interpone un habeas corpus y se dice, oiga, señor, los jueces de segunda instancia pues desarrollan un comportamiento burocrático con una demora patológica de 6 meses, la única vía satisfactoria para lograr pues la libertad, o en todo caso eh, la libertad de la persona si se entiende que ha sido arbitraria la detención, después el habeas corpus. Pero con esa salvedad, lo que me extraña es esos 6 meses, ¿no? Porque un juez que le va a decir es imposible y le va a declarar improcedente porque existe la vía igualmente satisfactoria y la sentencia no sería firme. Recuerda el caso Nadine Heredia, justamente hubo un problema de estos, ¿no? En el sentido de que es el Tribunal Constitucional al que al final tuvo que declarar fundada, pero por una situación tan patológica, no sé, es un poco, ¿contra quién se tendría que interponer el habeas corpus? ¿Contra los jueces de primera instancia o contra los jueces de segunda instancia por no resolver a tiempo? Porque se entiende lo que se espera es la tutela judicial. Entonces ya no sería contra la resolución, sino este habeas corpus tendría que ser interpuesto contra los jueces de segunda instancia por no resolver dentro del tiempo, ¿no? Entonces, quizás orientado por ese lado, pero no contra la propia resolución que está siendo impugnada, sino contra los jueces no obstante que transcurrió el plazo, no resolver esa apelación interpuesta. Imagine usted que no sean 6 meses, que sean 5 meses, pero son 5 meses, y la prisión preventiva eventualmente ha sido dictada por 5 meses o 9 meses, entonces ese habeas corpus no tendría que ser dirigido, reitero, en búsqueda de que se deje sin efecto la prisión preventiva dictada por el juez de primera instancia, sino contra los jueces por no resolver dentro del plazo que corresponde. Sería un habeas corpus de tipo traslativo. Gracias, doctor. Excelente, doctor Celis. Damos paso a la doctora Flor de María y terminamos la presente sesión de clase. Adelante, doctora Flor de María. Bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas noches, doctor Celis, y agradecer por su ponencia. Doctor, una pregunta. En caso que se incauten bienes intrínsecamente delictivos, ¿es necesaria pedir la confirmatoria de incautación? Y en caso de no pedir la confirmatoria de incautación, ¿cómo debería resolver respecto a estos bienes el juzgado, ya sea unipersonal o colegiado, respecto al pronunciamiento de estos bienes? Interesante la pregunta, muy interesante. Se supone que la incautación son de aquellos que ingieren directamente en la esfera patrimonial, pero también se dice que los bienes intrínsecamente delictivos, bueno, este es un tema básicamente de derecho penal material en el sentido de qué es lo intrínsecamente delictivo. Es bastante, se dudaría, ¿no? Entonces, estimo por lo menos que si eso está en duda, se tiene que pedir siempre la confirmatoria, doctora, se tiene que pedir. Yo sé que usted me pone, por ejemplo, en el caso de, ¿cómo vas a pedir la confirmatoria, por ejemplo, de un preservativo con semen? No me puedes pedir la confirmatoria, eso va a estar sometido a la cadena de custodia y va a ser otras formas de garantizar ello. Pero sí me puedes pedir la confirmatoria de un vehículo con acondicionamientos para transportar droga. Ah, claro que sí. Entonces creo que va a depender de acuerdo a la naturaleza, porque acá encontramos una zona un poco, digo, fronteriza entre lo que vendría a ser la incautación para los efectos de la investigación y la investigación y la incautación para los efectos, perdón, de los instrumentos delictivos, de la droga, del revólver, respecto de otros patrimonios que son rentables por sí, que no son intrínsecamente delictivos. Creo que, doctora, para evitarse problemas se tendría que solicitar la confirmatoria de todos, salvo el ejemplo extremo que le he puesto, el preservativo, que va a ser objeto, obviamente, de una cadena de custodia independiente.
¿no? Pero eso también es un poco complicado, porque, a ver, confirmatoria, el preservativo con espermatozoides, ¿dónde se lo encontró? En el ámbito de su domicilio, eso afectaría al derecho a la intimidad, no habría afectado al derecho a la intimidad. Es que la confirmatoria tiene esa finalidad, ver la regularidad de la incautación. ¿Para que no sean problemas? Solicitemos la confirmatoria y todo. Gracias, doctor.